Y aquí es donde lo paga caro Panamá. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente, cerrando la Copa Oro. Estamos hablando de la final de esta competencia centro y norteamericana de CONCACAF para haber determinado al campeón que fue finalmente la selección mexicana. Estamos aquí para poder hablar, reaccionar, opinar sobre lo que han dejado la selección de Panamá y la selección de México en esta final, que terminó siendo para la tricolor, que terminó siendo para la Lamborghini, ¿no? El equipo de Jimmy Lozano, que fue asignado previo a esta Copa Oro y que se la termina llevando, se termina consagrando y deja una buena imagen para la Federación Mexicana y también para parte del pueblo mexicano. Así que sin mucho más para decirles, vamos a estar hablando, como ustedes ya lo saben y lo verán en la camiseta, de lo que ha dejado Panamá en campo, de lo que ha sido la selección de Christiansen y obviamente que aquí estamos para poder decirlo. Sí, no olviden de suscribirse acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a hablar con todo de este México-Panamá, Panamá-México, final de Copa Oro CONCACAF 2023. Bien, arrancamos a hablar de este encuentro, lindo ambiente en Los Ángeles, estadio lleno, concurrido, la Copa Oro realmente ha sido todo un éxito, con muchísima gente y que la verdad es que a mí en lo personal me duele la derrota de Panamá. No tengo nada en contra de México, mis felicitaciones, pero me duele muchísimo porque aparte creo que ha sido el mejor en cuanto a juego. Y acá lo fue demostrando, sobre todo desde el principio. México supo llevar el partido, supo tratar de aguantar cuando Panamá estuvo cerca. Panamá por momentos también supo las situaciones que tuvo, no las pudo definir del todo bien. Y lo habíamos visto desde el primer minuto. Poca complicación para el Memo Ochoa del lado de Panamá, que formuló el juego que vino haciendo siempre. Jugó, acá lo vemos llegar, sobre todo por la banda izquierda, aprovechando ese lugar del campo, y el equipo de Christiansen, que bajo todo pronóstico, sabiendo que era la tercera final de este país en una Copa Oro, sin embargo estuvo a la altura. La verdad que por momentos dominó a la selección mexicana, la puso contra las cuerdas, trató de incomodarlo, pero la verdad es que no lo he visto volar demasiado al Memo Ochoa. No ha podido ser del todo ese último escalón, esa última definición, y sabiendo aparte la jerarquía que tiene el plantel mexicano, que es importante, que es una selección siempre de un buen renombre, de jugadores a lo largo del mundo que pueden brillar en sus equipos, y por momentos se planteó un partido de ida y vuelta, ¿no? De ataque acá, de ataque para Panamá, ataque para México. Se tornó un lindo partido, se tornó un lindo encuentro para el ojo obviamente neutral, para el hincha de México o de Panamá para nada. Y aquí la primera situación en cuestión, cuando parecía que México en el primer tiempo, que por momentos lo merecía, se ponía 1-0, había un offside, había un fuera de lugar. El equipo de Jimmy Lozano no podía ponerse en ventaja. Para mí, dentro de todo, no sé si después habrán pasado la línea, parecía estar en offside, la imagen parecía darlo en offside, fuera de lugar, a quien recibía primero la pelota en el mediocampo con el pelotazo del Memo Ochoa. No, después no he visto de vuelta la imagen si han trazado las líneas o no, pero a priori desde un inicio parecía que estaba fuera de lugar, parecía que el gol estaba bien anulado para México y que la cosa seguía 0-0, que estaba interesante, realmente estaba para cualquiera de los dos en cualquier momento. Era justamente esto, ¿no? Los últimos 2-3 toques finales antes de llegar al arco, que pudiesen ser bien concretados, y ahí va a estar el 1-0 para cualquiera de las dos selecciones. Ahí veíamos, a priori parecía fuera de lugar, parecía offside, pero yo no he visto después las imágenes con las líneas, eso hay que reconocerlo. Y luego México siguió, sabía que estaba en un mejor momento que Panamá, que se encontraba abrumado por el gol, como casi castigado, y tuvo varias situaciones antes de terminar el primer tiempo, que hasta incluso Mosquera se empezó a hacer figura, y esto Panamá lo sufrió, pero supo aguantarlo en el primer tiempo, supo aguantar la embestida de México, que sabemos que es un equipo, como ya les dije, ¿no?
con mucha jerarquía, que va al frente, que sabe dañar a sus rivales, que tiene con qué dañar a sus rivales y lo fue haciendo. Acá lo vimos en 3 o 4 jugadas, sobre todo después del gol. Quedó medio aturdido Panamá, más allá de que no haya sido convalidado el gol, y México también aprovechó eso, notó, olió esa sangre que caía en Panamá de estar aturdidos, de estar ahí un poco confundidos por lo que había pasado con el gol, y sin embargo trató de reponerse. Tuvo una de las últimas, ahí veíamos el último de los tiros para pasar cerca del palo. Eso también, faltó una cuotita de suerte en Panamá, que esa pelota que pasara al lado del palo terminara entrando, pero lamentablemente no se pudo. Estuvo un poquito impreciso en la definición, porque tuvo varias y las estamos viendo. O sea, no es que les estoy mintiendo porque me caiga bien Panamá o lo que fuera. Realmente tuvo varias situaciones para llegar al arco de México, pero estuvo impreciso a la hora de definir, a la hora de ese último toque para poder marcar el gol. Estuvo impreciso, no pudo acertarle al arco del Memo Ochoa y si no, fue demasiado al medio. Acá otra de las polémicas, porque era falta, el árbitro cobra falta, doble amarilla y roja para Cummings, para Harold Cummings, pero no había tocado, él estaba muy seguro y es verdad, no había contacto con el jugador mexicano, estaba mal expulsado frente a Oberlin Pineda en este caso, y quedó todo igual, no hubo expulsión, pero sí se terminó concretando la falta. Se empezaba a notar más el cansancio, y normal, ¿no? Porque había jugado 30 minutos más la selección de Panamá, se notaba el cansancio y sin embargo iba al frente con lo que podía, con lo que tenía, iba para adelante, atacaba, obviamente siempre su motor, su llave en todo momento y en todo lugar, a Alberto Carrasquilla, sin duda alguna el mejor jugador de la Copa Oro. No hay con qué darle, no hay con qué darle, el mejor jugador de la Copa Oro, sin dudas que fue Adalberto, y pasaba todo por él. Otra de las claras de Ismael Díaz, que tuvo ahí cerca con un tijeretazo y tampoco podía ser para Panamá. Tuvo muy interesante, como ya les digo, de ida y vuelta, ataques para México, ataques para Panamá, por momentos más cómodo un equipo, por momentos más cómodo el otro. Y los cambios se empezaban a notar, pero el cansancio de Panamá era mayor. 30 minutos más en lo que había sido en los últimos días con Estados Unidos, un rival de exigencia que le complicó un poco la clasificación y estas cosas, como ya les digo, esa cuotita de suerte o también ajustar un poquito esa definición, y aquí es donde lo paga caro Panamá. Con el cansancio y todo, desconcentración en el fondo y el gol de Santiago Jiménez, recién ingresado. Cambio acertado por Jimmy Lozano, apostando por el delantero, y aquí es donde se desconcentró Panamá. Quedó mano a mano el último defensor de Panamá contra el delantero de México, recién entrado, recién totalmente fresco, y aquí es donde lo pagó caro Panamá. Se desconcentró en esos últimos minutos en un ataque que parecía que terminaba en gol de Panamá. Termina la pelota con 2 o 3 toques, mediando un despeje, mano a mano, defensor delantero, no había nadie más. Lo pagó carísimo aquí Panamá, lo pagó muy caro, y en ese mano a mano triunfó como podía pasar, 50 y 50, triunfó Santiago Jiménez y se terminó llevando el 1-0 a nada, a minutos de que terminara el partido. Finalizó el encuentro, México es campeón de la Copa Oro, México se consagra por 5ª vez en su historia de la Copa Oro, y lamentablemente Panamá pierde su tercer final en su historia de Copa Oro, de las 3 finales que ha tenido, habiendo conseguido esta por último, habiéndole ganado a Estados Unidos. Ganó México, pero es como ya les digo, alguno dirá, sí, estás ardido, o sí, porque no te gusta México. No tengo nada en contra de México. Felicito a los mexicanos de que hayan ganado la Copa Oro, que Jimmy Lozano obviamente fue ahí, realmente lo pusieron a ser técnico de México, salió campeón de la Copa Oro, no hay ninguna duda, lo felicito y está perfecto, no hay con qué darle, y está buenísimo que haya pasado si tenía que ser así. Pero realmente yo me quedo con Panamá. Realmente para mí el mejor equipo o el que mejor fútbol ha mostrado en esta Copa Oro fue Panamá. Panamá ha mostrado una idea de juego clarísima y que la ha plasmado todos los partidos. A veces más, a veces menos, a veces mejor, a veces peor. Pero realmente ha mostrado una forma de juego muy, pero muy buena. México también habrá jugado bien, porque por algo fueron los 2 mejores equipos y llegaron a la final. Pero yo me quedo con ese juego
panameño. A mí me ha gustado más. Y sin duda alguna que el mejor jugador de la Copa Oro, algunos querrán coincidir, otros no. Es todo subjetivo. Claramente cada uno se queda con lo que le gusta a uno. Para mí el mejor jugador de la Copa Oro fue Adalberto Carrasquilla, acompañado de que el mejor equipo para mí fue Panamá, más allá de que no haya sido campeón. No tiene por qué demostrarlo así. El mejor jugador fue Adalberto Carrasquilla, sin duda alguna. Hizo jugar a todo su equipo, fue el motor, el estandarte, el pilar del equipo para que Panamá pudiese estar donde está y llegar a donde llegó. Adalberto Carrasquilla fue uno de ellos. Yo me quedo con este juego, la verdad es que como ya les dije a los panameños en videos anteriores, por ahí por el éxtasis no me quisieron escuchar por haber llegado a la final. Obviamente estaban convencidos de que la podían ganar, pero ya les dije, no lo tomen como un fracaso. Realmente, si a ustedes les duele es porque realmente llegaron a la final, o sea, llegaron a un punto de la Copa Oro donde llegan los dos mejores seleccionados de la competencia, de todo Centro y Norteamérica. No se queden con que es un fracaso, no quieran despedir a Christensen, no quieran echarle la culpa a los jugadores, dieron todo. A veces en el fútbol se gana y a veces en el fútbol se pierde. Yo ya les dije, les di el ejemplo de Argentina. Argentina, antes de ser campeón del mundo en el 2022, perdió la final del 2015, perdió la final del 2016, había perdido el Mundial en el 2014, también la final. Y sin embargo, 2022, después de tanto insistir, después de tanto ir, se le dio. Panamá, con esta idea de juego, con estos jugadores, con este entrenador, con estas ganas, con esta actitud, va a tener muchísimas más oportunidades y créanme que se le va a dar. Simplemente es paciencia. Ustedes lo saben más que yo. Recontra orgullosos están de esta selección, yo lo sé, y obviamente a mí también me genera orgullo lo que les ha pasado con esta selección. Crean, sigan creciendo en esta selección, que van a seguir creciendo, van a seguir sumando experiencias. Esto tiene que servir para seguir creciendo. Se sabe que a veces en los minutos finales uno tiene que estar el triple de concentrado, porque entre el cansancio y las desatenciones pueden pasar estas cosas, como le pasó en los últimos minutos, que le costó la final esa desconcentración de estar 1-1 en el último tramo. Puede pasar, esto suma para las experiencias, permite obviamente aprender de lo sucedido. Y ya les dije, crean en esta selección que no los va a defraudar, no los va a fallar. No les falló claramente, para nada en lo absoluto, y tampoco les va a fallar. Van a dar todo cada día de su vida hasta que Panamá les diga basta. Ahí van a estar, siéntanse orgullosos, realmente han tenido una gran selección. A la selección de México lo mismo, mis felicitaciones. Se han jugado fuerte, teniendo a Jimmy Lozano a pocos días de la Copa Oro. Los jugadores han creído, han tenido una convicción y realmente se han llevado a la Copa Oro de manera justa y de manera honesta. Realmente que los felicito y también me alegro por ellos. La Copa Oro ha finalizado y me enorgullece haberla visto. Tremenda copa han hecho todas las selecciones. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Finalizamos con la Copa Oro 2023. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba, y también comentar qué les pareció a ustedes el partido, con qué selección se quedan, cuál fue la que más les gustó, el mejor jugador de la Copa, el resultado, si están de acuerdo o no están de acuerdo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.